Oye, pero si es el médico que me atiende en el hospital, sí, Camilo Ponce, médico general especializado en traumatología. Muy bien, ¿Lo dije sí. bien o no? Lo dijo muy bien, sí, sí. ¿Cómo está, doctor? Bien, sí, como comentaba Gonza, bueno, estamos activos, trabajando día a día en horarios compartidos, Claro. contrato actualmente en el área de urgencia, en el cual pues ya tengo desde el año pasado que reingresamos al hospital y hoy me encuentro de posturno, estábamos de turno el día de ayer y bueno, hoy ya con un día un poco más libre para manejar mi agenda en privado en particular y estamos a la orden también en Medical Center. Yo lo estoy compartiendo ahora de Medical Center. No vaya a pensar que no le estoy haciendo caso. ¿Ah? Que yo comparto todo lo que hacemos acá, pues, para que la gente, ustedes aprovechen de hacer las consultas a vida y por haber. ¿Usted se fue a especializar en traumatología entonces? Sí, yo, bueno, vengo de Venezuela, me formé como médico general en la Universidad de los Andes, en Mérida, Venezuela. ¿Ya? Ya he egresado en el 2006, por cierto, ahorita en marzo cumplimos 20 años de egresado y pude Mira. viajar a Venezuela, donde la universidad pues nos hace un acto conmemorativo, un reconocimiento por nuestros 20 años de servicio como médico cirujano general. Y luego me formé como traumatólogo en Venezuela, pero en Caracas, en el Hospital Militar, en un periodo del 2010 al 2014. Fue mi ¿Ya? formación de 4 años en ese Hospital Militar Carlos Arbelo en Caracas, Venezuela. Ahora, ¿cuánto tiempo lleva acá en Chile? Bueno, yo llegué en el 2017, empecé acá en Vallenar en enero 2017, ya tengo casi 9 años, cumplimos y bueno, aquí estamos atendiendo a la población. Del 2017 a la fecha lo tenemos nosotros en el Hospital Provincial del Huasco, pero también en Medical Center. Si lleva 9 años ya, casi 10 en Vallenar, es porque aquí lo han tratado bien. Sí, realmente muy, muy agradecido con la hospitalidad que nos han dado desde el Servicio de Salud, el Hospital Provincial de Huasco, por supuesto, donde empecé a laborar y bueno, nos recibieron con las puertas abiertas, realmente muy gustosamente en ese momento que digamos, de necesidad de especialistas y de médicos y fue llegando una oleada de médicos venezolanos que actualmente se ha mantenido en el hospital prestando los servicios. Sí. Bueno, yo lo he conversado con el doctor Kevin Mojica, que le mandamos un tremendo saludo, seguramente está viendo la transmisión a esta hora. Lo hemos conversado de la llegada de ustedes, los médicos extranjeros, a nuestro país y realmente ha habido un cambio, un antes y un después en la medicina y en la atención médica en nuestro país. Y yo tengo que decirlo con toda responsabilidad. Tengo muy buenos médicos chilenos, pero llegando los médicos extranjeros, colombianos, venezolanos, cubanos también que hay en nuestro país, hubo un cambio en la metodología también de atención hacia los pacientes. Y yo me imagino que a ustedes les han dicho varias veces y siempre les dicen lo mismo, ¿no? Bueno, En sí, la forma de sí, atender al paciente. sí, realmente, bueno, son escuelas diferentes, ¿no? Obviamente, por lo menos puedo hablar en la experiencia de Ujú. Venezuela, digamos, nuestra formación en la mayoría, o por no decir todas las universidades en Venezuela son gratuitas, Ya. ¿no? Entonces, realmente acceder a la educación eh, no era un lujo, es un privilegio que el estudiante con altas notas puede concursar y entrar a formarse en nuestras universidades. Entonces podemos encontrar gente y estudiantes hijos de la conserje, por ejemplo, Claro. como hijos del presidente también, ¿no? Todos en un mismo Estatus estatus de estudiante, de digamos. estudiante en un pupitre, en una silla, en un salón de clase, recibiendo sus clases. Entonces, yo creo que esa diversidad
da como más calidez y humildad en la atención al paciente, ¿no? Y bueno, eso es nuestra escuela y creo que eso lo traemos y lo reflejamos en nuestra atención. En la actualidad, ¿cuáles son las patologías que más usted atiende en traumatología? Mira, es muy frecuente, inclusive en cualquier área de urgencia y también hasta a nivel de los APS, SAPU, los dolores lumbares realmente. ¿Ya? Y ayer lo vivíamos Sí, lo en tu vivíamos. experiencia en casa, ¿no? Sí, sí. Sí, realmente creo que es una de las patologías más frecuentes a nivel de nuestra consulta, ya que las causas son diversas y el grupo etario es bastante amplio. Se presenta en jóvenes de 16, 18 años hasta en adultos y adultos mayores que están en vida útil y laboral por, bueno, en un primer momento causas mecánicas, malas posturas, cargar peso. Entonces, realmente es una de las primeras patologías más frecuentes y que lleva también a un ausentismo laboral y solicitudes de licencia en mayor frecuencia acá en Chile y en el mundo, ¿ah? Ahora, con el caso de Minoe, yo descubrí que el lumbago tiene varias formas, digamos, y una de las formas, y usted lo acaba de decir, es el lumbago mecánico. Sí, sí. Es la manera típica más frecuente de presentación. Es ese dolor irradiado que el paciente dice y se toca ahí a nivel lumbar y que limita un poco la movilidad natural de la columna en su flexoextensión, ¿no? ¿Ya? Entonces, probablemente fue a cargar algún peso y extendió muy rápido y ese peso dominó la fuerza de la columna y genera una contracción dolorosa que puede mantenerse 3, 5, hasta 10 días de evolución. Ahora, ¿cómo cuidarnos? Aquí hay varios Sí. factores preventivos para los lumbagos. Sí, influyen muchos factores, en verdad. Uno de ellos, el problema, yo creo que epidemiológico de salud nacional, que es la obesidad ¿Ya? y el sedentarismo, que influye obviamente. ¿Por qué? Porque esa zona lumbar es como nuestro centro de masa, es el centro de confluencia de nuestro peso, de centro de gravedad de nuestro cuerpo, y que ahí es donde confluye esa fuerza, ¿no? Y entonces ese movimiento de flexión o de extensión dispara y gatilla ese dolor. Entonces, la obesidad es un factor importante que influye primordialmente. Otra, el sedentarismo. No tener una buena musculatura dorsolumbar y querer hacer actividades de fuerza en un momento, como fue el caso de Claro. tu señora que intentó hacer un oficio rastrillando un espacio, eso le generó esa fuerza y que no estaba acostumbrado a hacerla y ¡pum!, disparó el dolor. Cuando uno habla de lumbago, aquí le puede dar en cualquier edad. Sí, 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 sí. Realmente en cualquier edad. Pero esos grupos etarios están ahí entre 16, 18 hasta 45 años, lo más común, que es la vida útil laboral, ¿no? El grupo etario más fuerte en el que se presenta. Sí. Pero también luego está el otro grupo etario de adultos mayores y que es también un alto número de consultas cuando ya empiezan cambios degenerativos en esa columna, en esos cartílagos, en esos discos, y que dispara entonces ya un dolor lumbar crónico repetitivo. Ahora, nosotros siempre escuchamos, oye, ¿sabes qué? Tengo el disco desgastado y me duele tanto la cuestión. ¿Existe medicamento, existe algo que pueda conllevar a mejorar los discos desgastados, o eso ya se van desgastando y no tiene una solución? Bueno, esa ya es otra causa ¿Ya? de los lumbagos frecuentes, en la cual ya no es mecánico, sino patológico, ¿Ya? donde hay que estudiar un lumbago que es repetitivo, que dura más del tiempo después del tratamiento indicado. Hay que empezar a estudiarlo con una rayos X o en este caso una resonancia, donde el primer estudio sería la rayos X, donde uno
como especialista puede ver si hay alguna alteración en la estructura de esos cuerpos vertebrales, en los espacios entre ellos que nos hablen de una discopatía. Entonces ya ahí, y con la clínica del paciente, uno sospecha en un paciente que ya hay algún compromiso o una patología asociada como es la discopatía degenerativa, y empezar entonces a hacer resonancia para ver el grado de discopatía que se pueda presentar. Y con lo que tú me decías del tratamiento, mira, en verdad que ahí hay muchas gamas o alternativas que pudiéramos usar ante esta situación, estas patologías que se nos presentan, desde el analgésico hasta el uso de corticoides, que son los antiinflamatorios inmediatos potentes que podemos usar en la fase aguda del paciente, como era el caso de tu esposa. Claro, ayer, ¿no? porque pueden llegar pacientes Sí. a su consulta y le pueden decir, ¿sabe qué, doctor? Me tomé unos medicamentos, pero no me han hecho nada. Muy frecuente, pasa muy frecuente. La gente trata de automedicarse, pero siempre es recomendable, por supuesto, la valoración por un especialista que dé un tratamiento más directo, más específico para tratar estas patologías. Y sí, entonces ahí es donde usamos otro tipo de tratamiento. Los relajantes musculares de acción central nos pueden ayudar, o en este caso, si vemos que hay un compromiso radicular, es decir, que hay compromiso o inflamación de algún nervio, como es el caso del ciático, que viene naciendo ahí de las raíces del L3, L4 y L5, y tiene una irradiación y unos dermatomas bien específicos que podemos nosotros, los especialistas, determinar en la consulta. Entonces usar neuromoduladores, como en este caso puede ser la pregabalina, que es uno de los que más usamos. Y si luego esto sigue, digamos, en otra fase, ya no tan aguda, sino crónica, que dura más de 10, 15 días y que no ha seguido con el tratamiento, usamos una segunda alternativa, que es la kinesioterapia. Los kinesiólogos son nuestra mano derecha y nuestra mano izquierda de apoyo en este tipo de patologías en especial, porque ellos con medios externos nos pueden ayudar también a desinflamar esa área del dolor. Ahora, ¿cómo nos damos cuenta nosotros, sin ser médicos, ¿cierto? Sí. ¿Cómo nos damos cuenta si estamos a puerta de que nuestro lumbago se haga crónico? Sí, bueno, como les decía, cuando dura más de 10 a 15 días y que es repetitivo. Ahí hay que estudiarlo. Algo está pasando, ya dejó de ser un lumbago mecánico agudo y en algo que puede ser ya más patológico, que hay que ver la causa. Casi siempre recomiendan la neurobionta, ¿o no? ¿O el neurobionta es un nombre del medicamento? Es una marca comercial y bueno, valga la cuña para esa casa comercial. Les voy a pasar la factura. Sí, pero realmente es complejo B. Está compuesto por complejo B1, B6 y B12. ¿Recomiendan bastante los médicos también eso, no? Mira, realmente se hizo una mala fama. Inclusive el adulto mayor llega mucho a la consulta solicitándolo como la gran panacea o alivio para sus dolores. Ojo con aquello, ¿ah? Buena pregunta. Y yo siempre se les digo en la consulta, no crean que es como la espinaca de Popeye, ¿no? Pero sirve como un placebo. Ante nada, se indica. ¿Por qué? Porque el complejo B realmente tiene una acción sobre los neurotransmisores, ayuda en la relajación neuromuscular porque permite mejor el intercambio a nivel de los electrones en ese intercambio entre el sodio y el potasio y la absorción del calcio para una buena función de las neuronas, de los nervios en este caso. Pero más allá de eso, decir que va a desinflamar, que es un analgésico, no lo es. Hace muchos años atrás, yo diría que 2013, 2014, más 2014, sufrí una caída muy fea. En la cual no me la cuidé o no me fui a ver a médico y yo dije, con algunas pastillitas se me va a pasar y era. Luego de aquello empecé a sentir como un lumbago y era muy crónico, era muy doloroso
inclusive me dejaba estático, no podía mover ni un milímetro porque me dolía y era muy fuerte, el cual me llevaba a ir a urgencia. Pasaba 7, 8 horas en urgencia, pero no esperando, sino que acostado en la camilla con los medicamentos, me colocaban un medicamento, se iba el médico, 2 horas después pasaba y me decía, ¿cómo estás? Sigo igual. Después pasaba y me decía, ya, te vamos a colocar otro más fuerte. Pum, me colocaban más fuerte, 2 horas más. ¿Cómo estás? No, voy igual, no se me pasa esta cuestión. Y de verdad que no me podía mover ni un milímetro. Llegaba al punto que me decían, Gonzalo, no tenemos otra alternativa que colocarte morfina. Sí. Claro, y la morfina me la colocaban, me hacía pésimo, me sentía muy mal con todo lo que trae la morfina, sí. Pero era santo remedio. Sí, ahí es muy particular, Gonza. Realmente la escala del dolor en cada persona tiene umbrales diferentes. Es súper diferente. Sí. Pero ¿sabe qué? Antes que me vaya a comentar acerca de aquello, y después de un tiempo me dio como 4 o 5 crisis de estas. Okay. Y después empecé a tomar, por eso yo le preguntaba sobre la neurobionta, porque empecé a tomar la cápsula de neurobionta por un periodo no muy extenso, y se me olvidó el dolor de espalda y nunca más volvió, digamos. Bien. Y espero que no vuelva, porque uy, es doloroso, por eso entendía tan bien a mi mujer ayer, pobrecita. Pero se da esos grados en cada paciente, pues no es el mismo dolor de espalda que tengo yo al que tiene... Sí, es muy frecuente y realmente ese es el quehacer diario en la consulta, ¿no? Siempre empezamos con los AINES, que son los analgésicos no esteroideos, es la primera escalera analgésica que usamos en la urgencia. ¿Ya? Y en ese momento que tú llegaste probablemente fue así. El médico que te atendió te colocó un ketorolaco o un metamizol y esperemos su efecto media hora, 1 hora, 2 horas, a lo mejor porque estaba full. Seguramente había sí. Mucho más. Y te reevaluó y vio cómo habías evolucionado. Si bajaba, no sé, a lo mejor llegaste con un 8 o 10 de dolor, claro, y bajó a un 5 o 4 que pudiera ser favorable, porque claro, uno quisiera que mejorara del todo, pero no es así. La idea es bajar la intensidad del dolor y seguir con analgésico en casa. Pero a lo mejor tu dolor era más fuerte y él buscó una segunda escalera analgésica, a lo mejor un tramadol probablemente, o aumentó la dosis del analgésico en ese momento y te reevaluó hasta llegar a la tercera escalera analgésica que nosotros podemos usar, que es la más fuerte, que es la morfina en estos casos. Pero no, sí pasa. Y volviendo al complejo B, yo lo uso en verdad. Lo mantengo, puede ser 1 mes, para 1 mes, lo uso 2 meses. Pero en pastillas. En pastillas, en tabletas, porque en mi actividad física, que también realizo constante, disciplinadamente, 2, 3 veces a la semana, corro, juego la pelota, mantengo muchas contracturas musculares y me ayuda en la relajación muscular. Conversamos con el doctor Camilo Ponce, que viene saliendo de su turno nocturno en el Hospital Provincial del Huasco de Medical Center. ¿Dónde están ubicados? En calle Arturo Prat, 544. Y lo mejor de todo, de verdad, que atienden muy bien. No es que esté el médico acá y también el médico Kevin, sino que todos los funcionarios que trabajan ahí atienden muy bien. Pero sobre todo, y lo que nos necesitamos nosotros acá en Vallenar, son centros médicos que atiendan con FONASA. Y este es uno de ellos. Y que eso también ha llevado a tener más pacientes, pues. Me decía un amigo, bueno, el Andrés el otro día, pues con su papá, no sé, estuvo como 3 o 4 horas esperando en urgencia de poder atender al papá. Y no esperó más, se acordó de Medical Center, que le queda a la vuelta de su casa. Llamó, le dieron la hora y me parece que usted lo atendió al papá de Andrés Rivera. De Andrés, sí, cómo no. Entonces, la verdad es que, y la atención al tiro por FONASA, bueno, de verdad que ha aliviado un poquito más el dolor de quienes son los pacientes que llegamos ahí. Sí, bueno, ahí estamos a la orden. Realmente es un centro médico joven. Anteriormente estaba el Centro Médico Andrés Bello, que inauguró el cardiólogo Marrero, que se nos fue para La Serena lastimosamente, pero nosotros seguimos ese proyecto con Medical Center. Inauguramos en enero del año pasado, ya cumplimos 1 año de apertura y poco a poco, paso a paso, hemos ido incorporando más especialistas. Actualmente contamos con 2 pediatras,
3 cirujanos. Recientemente se incorporó la doctora Namibia Ríos, que es cirujano especializado en mastología, patología mamaria. Contamos con psicólogos, nutricionista, tenemos a Valesca Valdés. A Valesca, la odontóloga especializada. Ayer estuvo con nosotros. Cierto, en medicina estética, que le ha ido muy bien y ha sido muy bien acogida acá en Vallenar. Y, bueno, mi persona y médicos generales como el doctor Kevin Mujica, también especializado en medicina anti-envejecimiento. Y bueno, ahí estamos creciendo, contamos con imagenólogo, ecografista, y la noticia que les traía hoy día, que en reunión de socios decidimos aperturar o ampliar nuestro horario de atención para mayo hasta las 9 de la noche. Qué bueno. Sí, porque en verdad que se necesita para seguir brindando esta atención al público general y de alguna manera ayudar con la salud de la provincia. Por acá están escribiendo y Rosita Medina dice: Camilo Ponce, 100% recomendable. Mi amigo, saludo, le están enviando ahí. Excelente, gracias Rosa. Oiga, besos, te quiero. Siempre hemos escuchado: toma leche por tus huesos, toma leche por tus huesos, toma calcio por tus huesos. ¿Es recomendable tomar calcio para los huesos? Bien, realmente hay que tener cuidado con eso. ¿Ya? Siempre debe ser todo bien indicado por un especialista. Se pueden hacer, y dentro de la batería de exámenes generales anuales está la solicitud del calcio sérico, y realmente si hay alguna deficiencia de calcio puede suplementarse, pero el resto, la dosis y la cantidad viene con los alimentos que ingerimos diariamente, ¿no? Ahora, si hay una patología asociada, y más en las mujeres, en ese grupo etario mayor de 45, 50 años, posmenopáusica, multíparas, que han perdido realmente una densidad ósea importante, y luego de un estudio como la densitometría ósea, que nos puede dar un mejor análisis de cómo está su calidad ósea, podemos suplementarlo. Y ahí sí debería ser una toma permanente de suplemento de calcio. Llega una edad, el ser humano, de los 40 a los 50 o de los 40 a los 60, que van doliendo mucho más los huesos, sobre todo las partes de los codos, articulares, ¿no? Los codos, las rodillas, sí, las propias manos. Sí. Sí, eso realmente, bueno, es un gran flagelo que tenemos a nivel mundial, y muchas casas comerciales y científicos están en la búsqueda de un tratamiento más efectivo contra la artrosis, que es lo que es esta patología, que realmente es el desgaste del cartílago, que es eso blanco que le comemos al pollo, que recubre las articulaciones móviles. ¿Ya? Es un desgaste degenerativo propio de la edad. Tristemente todo se envejece, todo se deteriora, y que en el último tiempo vemos cómo ha sido adelantado ese desgaste en el tiempo en pacientes inclusive mucho más jóvenes. Uno pudiera esperarlo en adultos mayores de 65, 70 años, propios de la edad, pero no, nos conseguimos en pacientes en la consulta de 40, 45 años con una artrosis avanzadas en rodilla, en caderas, en manos, en columna, y más en especial estas articulaciones que nombro, porque son aquellas que soportan más peso, que tienen más movilidad y que se desgastan más rápido. Ahora, ¿la artritis cuál es entonces? La artritis es diferente a la artrosis. La artritis es ya más una patología sistémica, autoinmune del cuerpo, que produce estos productos de desecho que debemos eliminar propiamente en el cuerpo. No se eliminan como tal y se van entonces acumulando en sangre y en articulaciones, como es el ácido úrico, por ejemplo, que está la artritis gotosa, que no se elimina y se acumula y desgasta, inflama las articulaciones y da unos dolores también poliarticulares fuertes en los pacientes. Entonces ese es diferente. Artritis es sistémica y artrosis es desgaste degenerativo del cartílago. Por ejemplo, no sé, yo voy a decir una infidencia,
Pero, por ejemplo, a mí me está dando que se me están enchuecando los deditos, me duelen mucho estas Oye, articulaciones de acá, me duele mucho, a lo mejor a usted le está pasando lo mismo, me duele mucho aprovechando que está aquí el médico, ¿ah? Después le mando, después le voy a pagar el bono. Duele estos huesitos de acá bastante cuando uno hace algún movimiento fuerte, pero sobre todo que se empiezan a enchuecar los deditos. ya. Sí, ¿qué edad tienes tú, Oye, Gonza? Vamos a hacer la consulta de una vez, ya que... espera, voy a bajar mi micrófono. Ya. Bien, mira, sí hay Ya. signos evidentes de artrosis ¿Sí? aquí. Habría que, con laboratorio, descartar que no sea artritis, que ha llevado a artrosis, que es lo que pasa realmente, ¿no? En pacientes Ah. jóvenes que tienen artritis juvenil, 20, 30 años, ya luego de hacerse crónico esa inflamación constante en las articulaciones y por esos productos de desechos proinflamatorios que te comentaba, ¿Eh? llevan a artrosis, a desgaste del cartílago, y entonces eso puede estar pasando. ¿Y el dolor de las articulaciones de los huesitos? Sí, esta en especial, esta articulación, Ese duele harto. es uno de los dedos que más movemos, ¿no? Ujú. En nuestra mano, que es el pulgar, y más a nivel de esta articulación, que es la metacarpofalángica del pulgar, del primer dedo. Ahí se conoce como risartrosis y también hay que estudiarla. Cuando llega un paciente con dolor en esa articulación, pedir una rayos X a ver si hay algún grado de desgaste propio de esa articulación. Perfecto. Uno va aprendiendo. ¿Ustedes tienen alguna consulta? Aprovechen que están acá. ¿Usted atiende todos los días en el Medical Center? Realmente cuando organizo mi agenda, porque comparto 24 horas de turno una vez a la semana en el hospital y después tengo un contrato de 22 horas en el PRAIS, que es el programa de reparación de los afectados por la dictadura. Ahí Sí. tengo, digamos, 2 días y medio y luego entonces comparto mi agenda con mis horas libres después de las 5 de la tarde en el Medical Center. Lo consulto desde mi ignorancia. ¿El traumatólogo también opera? Sí, por supuesto. Nuestra especialidad es quirúrgica, netamente quirúrgica. Obviamente hay una gran patologías que no llevan a cirugías, pero se enfoca más en la reparación de todo este tipo de lesiones osteomusculares, fracturas, luxaciones, desgarros, rupturas de tendones, por supuesto. O sea, aquí, para no llegar a donde Camilo Ponce, uno tiene que cuidarse. Así es, No, así ¿no? es, así es. Pero Esa es la mejor recomendación. Vida sana y salud. lo hemos hablado con Kevin Mojica, el tema de los exámenes preventivos que se pueden hacer una vez al año. Y lo escuchaba recién porque me quedó dando vuelta eso. También en la parte ósea, uno también tiene que hacerse un examen preventivo, No, realmente no está indicado y ¿no? llegan muchos pacientes buscando siempre un examen completo. Por ejemplo, Claro. doctor, me gustaría hacerme una tomografía completa, una resonancia completa y ver cómo estoy por dentro. No se hace, en verdad. Porque uno se puede encontrar con otras cosas igual. Claro, pueden ¿O aparecer no? muchas otras cosas, pero no, realmente con el chequeo médico anual, donde tú puedas ver tus laboratorios, que no haya ninguna deficiencia, inclusive pudieras incorporarle hasta las vitaminas, si es el caso de la atención por lo que vienen dolores musculares, o si vienen por dolores articulares, incorporar entonces anticuerpo y descartar cualquiera de estas patologías autoinmunes, pero con el chequeo general es suficiente y recomendaciones, por supuesto, desde mantener una vida sana, alimentos saludables, balanceados y, por supuesto, dentro de la atención general, el peso y el índice de masa corporal. Es importante el peso, ¿no? Importante el peso. Pero también han llegado personas y que le han dicho, doctor, he hecho lo posible y lo imposible para bajar de peso, pero no puedo. Sí, es un problema de salud pública realmente, ¿no? La obesidad
en Chile y en el mundo. Y hay que buscar las causas de esa obesidad. ¿Qué llevó a ese paciente o a esa paciente a ese sobrepeso? Desde trastornos hormonales, obviamente sedentarismo, malos hábitos alimenticios. Entonces ahí la atención ya debe ser multidisciplinaria, con apoyo de nutricionistas. Con más profesionales. Sí, realmente. Apoyarnos con los laboratorios, actividad física. A todos mis pacientes los mando a caminar. Por lo menos empezar caminando, ¿no? 10 minutos, 20 minutos, pero lo ideal es que sea bien disciplinado, periódico, con una frecuencia de 3 a 5 veces a la semana es lo ideal para que realmente el cuerpo sienta la adaptación a la actividad física y se logre el objetivo, que en este caso es quemar las calorías, ¿no? Que haya un equilibrio entre lo que ingerimos, las calorías que nos comemos y las que quemamos. Si no la quemamos, ahí cambia la balanza y viene el sobrepeso y el desastre. Hace un tiempo atrás me operé de menisco de la rodilla, Sí. de la rodilla izquierda. Sí. Y tenía tanto miedo de ir a kinesiólogo cuando post-operado, porque me mandaron al kinesiólogo para los ejercicios y todo el calor y todo lo que conlleva. Y yo tenía tanto miedo cuando me dijo el kinesiólogo, súbase a la bicicleta y empiece a darle. Y yo le dije, pero ¿quién no me vaya a pasar algo en la rodilla? No, pues si usted se queda sentado y no hace nada por su rodilla, claro que le va a pasar cosas, pues. Usted tiene que ejercitarla para que ella empiece nuevamente a la normalidad, entre comillas, po. Claro. ¿O no? Sí, así es. No hay que tenerle miedo a eso, digamos. Realmente es el dicho que siempre agarro y pongo ejemplo, que el movimiento es vida. Aquello que no movemos, que se queda inmóvil más de 10 o 15 días, se atrofia, se pone rígido. Entonces hay que estar en movimiento. Inclusive en esos pacientes con artrosis crónica, siempre les digo, cuando se levanten en la mañana, adultos mayores, muevan, calienten el carro, ¿no? Como los carritos viejos, claro. Calentémoslo. Mueva, flexione, siéntese a la orilla de la cama, flecte rodilla, y cuando ya siente esas articulaciones calientes, sin dolor, párese, porque se paran y con el dolor pueden hasta caerse, y es el peligro de un adulto mayor con una caída y luego una posterior fractura. Sí, de todas maneras, hay que cuidar a nuestros abuelos, porque es muy... Usted que es traumatólogo lo puede decir con más base. Un adulto mayor de 70, de 80, de 90 años, al caerse, al quebrarse la cadera, que ya es muy clásico y muy normal, digamos, dentro de los adultos mayores que pase eso, de verdad que después es muy complicado salir de aquello al adulto mayor, ¿no? Sí, realmente, y es muy frecuente, en verdad que llegan con bastante frecuencia a nuestra urgencia y al hospital, adultos mayores con caídas, una simple caída, son huesos muy frágiles. Una simple caída. Entonces, sí, mayores de 70, 80 años, inclusive se ha operado pacientes mayores de 90 y hasta de 100 años. Porque ¿qué es lo importante de esto? Poderlos operar, restituir esa cadera, lograr la anatomía como estaba antes para que ese adulto mayor vuelva a pararse, porque un adulto mayor postrado, la cama se los lleva. Se los lleva, Sí. y es verdad, se los lleva. Mire, hay una vecina que siempre está con nosotros, una auditora, Mari Carmen Rueda, dice, doctor, una consulta. A mí ya hace un tiempo me diagnosticaron artrosis degenerativa. Ya tengo muchos dolores, dice acá. ¿Eso significa en alguna instancia que quedaré en silla de ruedas? Bueno, no tanto... No tan extremo. Tan extremo, claro. Habría que ver en qué articulación arrancó ese dolor o que llevó a esa consulta para ese diagnóstico, ¿no? Como les comentaba antes, las primeras que aparecen o dan señales de dolor y de inflamación a aquellas articulaciones más móviles que soportan más peso. Rodilla, cadera, columna. ¿Ok? Ahora, de las cuales son más limitantes e incapacitantes que puedan llevar a un paciente a postrarse o a silla de ruedas, pudiera ser columna. Pero cadera y rodilla también, que son las que nos permiten la movilidad para pararnos, caminar. Entonces, sí, siempre que esta
tipo de patología, y como su nombre lo dice, es degenerativo, es algo que ha venido formándose en el tiempo y que puede seguir aumentando, la intención o la función de nosotros los traumatólogos en consulta es evitar que eso siga avanzando, manteniéndola con analgésicos, por supuesto, recomendaciones, mucha hidratación, hablamos del cartílago, y lo degenerativo en él es que se ha ido deshidratando, ha perdido su elasticidad, su función y su resistencia por pérdida de agua. Entonces, si nos dijeran esto a nosotros de niño, hidrátate, toma agua, a lo mejor evitáramos estas patologías en la adultez, pero nada, hay que hidratarnos, hay que tomar harta agua y se puede también hacer uso de suplementos, que en el mercado hay varios, realmente está la discusión si realmente sirven o no, pero antes no dar nada se ofrecen como alternativas para ayudar a lubricar un poco la articulación y evitar que este desgaste avance un poco más rápido, ¿no? Y, por supuesto, evitar el sedentarismo, mantener una musculatura, porque los músculos yo creo que es el órgano más olvidado de toda la ciencia médica, ¿no? Porque hay muchos especialistas en gastro, en cardio, broncopulmonar, pero los músculos no. Y los músculos son los que nos mueven, ¿no? Son estabilizadores de nuestro cuerpo junto con los huesos. Entonces, ellos ayudan también a la irrigación de los huesos, y unos músculos deteriorados, flácidos, que no los usamos por el sedentarismo, por eso siempre el kinesiólogo es, como vuelvo y repito, nuestra mano derecha. Derivamos en estos casos de artrosis al kinesiólogo para que nos ayuden con terapias analgésicas para aliviar el dolor y la inflamación, pero también al fortalecimiento muscular de esa articulación. Mire, Luisa Cortés en Huasco dice, quería preguntarle al doctor, ¿es recomendable usar rodilleras? Yo la uso y cuando me la saco me duele más. Bien, realmente va a depender de la patología, ¿no? No está indicado en los casos de artrosis, no lo indicamos. Es más dirigido en pacientes con realmente diagnósticos de inestabilidad de esa articulación, en este caso de la rodilla, si hay asociado a su patología alguna distensión del ligamento cruzado, sea anterior o posterior, lesiones de los estabilizadores laterales de la rodilla, entonces ahí sí indicamos, o porque ha tenido algún esguince o luxación de la misma, rodilleras con estabilizadores, o cuando hay patologías propias de la rótula que puede tener desplazamientos o una mala alineación con el fémur, entonces hay rodilleras especiales para centralizar esa rótula y darle una mejor estabilidad a la rodilla. Pero realmente para artrosis no, más bien está estudiado y se ha visto un efecto negativo porque debilita la musculatura. Esa compresión que le da ahí permanente, perenne al músculo, lo debilita. Entonces, no, la idea es que esté suelta esa rodilla y que ese músculo se fortalezca. Y entonces ahí vuelven a entrar los kines mejor a fortalecer esa zona muscular extensora, laterales de la rodilla para estabilizar más allá de la rodillera. Hace años atrás yo escuchaba el dicho acá en Chile, tengo líquido en la rodilla y me duele mucho, se me inflama, no puedo caminar bien, me duele, me molesta. ¿Eso sigue hoy en día? ¿Y cómo es el líquido en la rodilla? Sí. Se presenta bastante. Realmente todas las articulaciones móviles, y por eso su nombre es sinoviales, es porque tienen un líquido sinovial, es un líquido propio articular que produce nuestros cartílagos y nuestras células a nivel articular para lubricar la articulación. Ahora, cuando se dice que tengo líquido es porque realmente hubo una inflamación, sea traumática o no, que aceleró ese líquido articular y se extravasó de su cápsula articular y se salió. Y está ahí regado en toda la rodilla, tanto
en aumento en la parte interna articular como externo. Y entonces hay que examinarlo. Realmente cuando sea así, acuda a un traumatólogo, a un especialista profesional que pueda diagnosticarlo y ver si ese líquido es considerable de extraerlo, porque en verdad que limita la función y duele bastante. Pero se extrae. Se extrae. Sí, se hace una artrocentesis, inclusive para estudiarlo, porque si no fue una causa traumática, puede ser una causa inflamatoria o una causa infecciosa también. Y entonces ahí ya estaríamos en una urgencia traumatológica como es una artritis séptica, que es un líquido articular infeccioso. Yo sé que todos nuestros huesos tenemos que cuidarnos muy bien, pero ¿cuál es la articulación que, según el traumatólogo, uno tiene que cuidarse más? Oye. Buena pregunta. Buena pregunta, sí. No, yo creo que todas son importantes. Por eso le decía, son todas importantes. Bueno, no está dentro de mi área de atención, pero yo creo que la mandibular, ¿no? Que es la que usamos para hablar y comer. Sí. Oiga, doctor, quiero agradecerle su visita a nuestro estudio. Yo sé que está cansado, tiene sueño y todo, pero era súper necesario poder conversar con ustedes, sobre todo con el área traumatología, que usted es el especialista, pero sobre todo darle las gracias por la atención que están realizando tanto en el Hospital Provincial del Huasco, pero especialmente en Medical Center, que queda a una cuadra más abajo de la plaza, en calle Arturo Prat 544, y lo mejor de todo, insisto, por eso yo soy recarquivo en aquello, atienden por FONASA. Muy bien. Así que muchas gracias por venir, pues. Ahí estamos a la orden, gracias a ustedes por la invitación. Lo voy a liberar para que vaya a dormir un ratito. Eso, gracias. No, gracias. Feliz día, gracias por la atención. Quédese ahí un ratito nomás conmigo porque nos vamos a ir de inmediato nosotros a una